¿Vos pasás punto? ¿De tecnología? ¿Vos pasás tecnología? Ayer pasé el Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance que tenemos. Vamos a hablar hoy día de lo que es el inicio del ministerio público de Jesús, tema número 6. ¿Ya? Hasta la semana pasada, pues vimos de la infancia y temprana de Jesús, e infancia tardía, cómo Jesús fue llevado al templo a la edad de 12 años. Y hablamos del espacio de tiempo que existe entre los 12 años y los 30 años, que es donde aparece de nuevo en el relato de los evangelios y las suposiciones que se tienen acerca de, pues, el hecho de que entre esos 12 y 30 años, pues Jesús tenga que haberse hecho cargo de sus padres, de su madre, sobre todo, de una manera muy especial. Pues nos referimos a María y la posibilidad de que ella hubiera quedado viuda, que es lo más probable, pues entendiendo que Jesucristo llega a los 30 años sin casarse y que José ya no es nombrado en los evangelios luego de los 12 años, ¿no? Entonces, sucediendo que todo está en lo que llamarían normal, de la vida de Jesucristo, se entiende que a los 30 años Jesús pues, vuelve a aparecer, seguramente guiado por alguna condición que hubiera pues, previsto que apareciera como el Mesías, en la promesa que se ve que sucede pues, precisamente en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, había una profecía de que iba a aparecer un Mesías, un llamado Mesías, en el pueblo de Israel, y es precisamente a los 30 años que Jesucristo se encarga de cumplir esa promesa, ¿no? Ahora, ¿qué exactamente es lo que sucede a los 30 años? Pues primero que nada aparece Juan el Bautista, que en los relatos de los evangelios claramente es quien inicia o muestra pues que el tiempo en el cual Jesucristo tuvo que haber estado o manifestado su ministerio se había cumplido. Cuando hablamos de Juan el Bautista, pues estamos hablando del hijo de la prima precisamente de Jesús, del hijo de Elizabeth, a quien María visitó cuando todavía era pequeño, o tenía la promesa recién efectuándose dentro de ella del nacimiento de Jesucristo. Entonces, él es la primera señal que aparece precisamente en la región del río Jordán. Aquí está el mapa. Cuando se habla del río Jordán se refiere a esa franja extensa que hay entre los dos territorios, el territorio de Galilea y el territorio de Judá. Entonces Jesús, Juan el Bautista aparece más cercano al territorio de Judá, viniendo del desierto, cerca del Mar Muerto, pero en el río Jordán, perdón, el río Jordán, desarrollando un ministerio para que pues pueda ser llamada la atención de parte del pueblo hacia ese evento. ¿Por qué es importante el llamado de Juan el Bautista? ¿Por qué es importante su ministerio? Pues porque precisamente 400 años no había habido ningún profeta entre el pueblo de Israel. Desde la antigüedad, pues no había habido quien se declare o hable en nombre de Dios. Son 400 años de silencio que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista, que empieza a exigir o predicar al pueblo que deba volverse de nuevo al Dios de Israel. Entonces, la voz que tiene Juan, la forma en que predica, aparte de ser muy similar a la del profeta Elías, pues tiene también elementos que lo hacen
combinar esa presencia profética, pues en el llamado y la autoridad que manifiesta, sobre todo al hablar acerca del reino de Dios y la necesidad de volverse hacia Dios del pueblo de Israel. Entonces el inicio del ministerio público de Jesús, pues comienza a esa edad, luego de 18 años en Nazaret, aparece ya maduro, 18 desde los 12 hasta los 30. Él crece en Nazaret, por eso es llamado Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno. Nazareno, por si acaso, diferente a Nazareo. Nazareno implica que viene de Nazaret. Nazareo era un tipo de voto que tenían pues algunos profetas en la antigüedad. Jesús no era nazareo, sino que era el nazareno de la región de Nazaret. ¿Ya? Aparece ya maduro y durante el ministerio de Juan el llamado el Bautista, el cual es reconocido como el precursor, el que inicia pues el tiempo de las señales en el cual pues Jesús aparece y es ubicado dentro del territorio de Judá, cumpliendo pues todo lo que el Antiguo Testamento había predicho acerca del Mesías. Entonces cuando Juan desarrolló su ministerio, pues empieza siendo César Tiberio, que era el que había continuado con los eventos, el gobierno del Imperio Romano, ¿sí? César Tiberio, y siendo Anás, pero aquí dice Anás y Caifás ya son sacerdotes en Israel. Compartían dos personajes, lo que era la autoridad del sacerdocio en Israel, siendo la mayor autoridad reconocida por el pueblo, pues la de Anás y Caifás, ambos suegro y yerno, ¿no? Con lo que se ve claramente cómo se manejaba pues el sistema del gobierno de los sacerdotes en el territorio de Israel en ese tiempo. Entonces Anás seguramente casa a su hija y luego de eso pues promueve que su yerno, Caifás, llegue a ser sumo sacerdote. En el Evangelio de Marcos pues se presenta Juan, que viene y vive en el desierto, aparece viniendo desde el desierto, se refiere a la región que va hacia Egipto, vestido de pelo de camello, una vestimenta burda, cuero no tratado. Está hablando de el cuero que se sacaba de los camellos directamente sin ningún tipo de trato, conservando todavía los vellos del camello, y con un cinturón de cuero, posiblemente también de la misma piel de camello, y alimentándose de miel y langostas, con lo que su vestimenta bastante burda y su alimentación de bastante también escasa, hacían de Juan un hombre bastante duro y llamativo en lo que fue el inicio de su ministerio. Este Juan, guiado por el Espíritu Santo, convoca al pueblo al río Jordán para arrepentirse porque el reino de los cielos se acercaba. El tema de la predicación de Juan el Bautista es que el reino de los cielos está cerca y que el pueblo debe salir a arrepentirse. Así que el pueblo empieza a preguntarse si Juan será el Mesías, porque después de 400 años, la esperanza en Israel, pues no solamente era esperar a los profetas o esperar un profeta, sino esperar al Mesías, el libertador que estaba prometido para ellos en el Antiguo Testamento. En un tiempo en que pasaban opresión por el pueblo de Roma, bajo el imperio de Roma, los palestinos israelitas tenían la esperanza de que apareciera el Mesías y liberara a su pueblo de esa situación en la que estaban. Pero Juan es el que presenta solo como el predecesor de Cristo. Él mismo se muestra como el que va anunciando el camino para que aparezca el Mesías y no es en sí el Mesías. Entonces Juan el Bautista pues tiene esa trascendencia en el ministerio de Jesús que aparece anunciando que ha habido un cambio ya en lo que es precisamente el estado en que estaba el pueblo a lo que ahora se iba a consolidar. Ahora, Juan bautiza en el río Jordán. La pregunta que surge es por qué Jesús tenía que bautizarse, ¿no? El bautismo de Juan era un bautismo, por si acaso, de arrepentimiento y confesión de pecados. Él llamaba al pueblo a que se arrepienta y que se vuelva a Dios. Y obvio que Jesús no había cometido ningún pecado, por lo menos si lo consideramos bajo la perspectiva de lo que él mismo afirma y lo que dice la Biblia, pues tendría que ser completamente perfecto. Sin embargo, en Mateo pues se nos dice que cuando vino Jesús, Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Juan reconoce tácitamente que Jesucristo es superior a él y le pide que en vez de que él lo bautice,
porque Juan bautizaba, en vez de que Juan lo bautice, pues sea al revés. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, en la respuesta de Jesús se ve claramente que no era un bautismo que él iba a asumir por arrepentimiento, sino que era lo correcto o era justo el que se sometiera al bautismo de Juan. Entonces, por lo menos hay 4 razones para que Jesús se bautice. Primero, para identificarse con la humanidad pecadora, era su ministerio. Él tenía que ser el escogido, el que iba en vez de la humanidad a morir por los pecados. Entonces, para identificarse con esa humanidad, para mostrar que era uno entre ellos, pues tenía que bautizarse en lo que ellos practicaban. Entonces, indica su buena voluntad para cargar con los pecados del mundo y ser su representante. Así que Juan lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lanza una voz profética directa sobre Jesús, siendo un visionario de parte de Dios y siendo su ministerio de Juan, el de anunciar al Mesías, pues él reconoce a Jesucristo y anuncia que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda razón por la que Jesús se bautiza es pues porque el sumergirse en las aguas tipifica la muerte. No hay ni una figura en toda la Biblia, en los relatos de los libros de la Biblia, que ejemplifique mejor lo que es el morir, que el sumergirse precisamente en el agua. Si alguna vez se ha sumergido en el agua, sabe de qué sensación se habla, ¿no? Ese tiempo en el que no hay una conexión directa con el aire, pues claramente es un aislarse. Y al salir del agua, pues uno respira como si fuera la primera vez, y precisamente ejemplifica también de manera muy gráfica lo que es la resurrección. Entonces, al sumergirse en el agua, Jesucristo anunciaba que iba a morir, y al salir del agua, pues él ejemplifica que también iba a resucitar. Así que es un anuncio tácito de lo que sería su ministerio, tanto identificándose como el que iba a cargar el pecado de los seres humanos, como anunciando que debía morir y que debía también resucitar. Si entendemos que el ministerio de Jesús no solamente era venir a morir por los pecados, sino también lograr la resurrección, pues entenderíamos que claramente Jesucristo tiene una visión distinta de lo que a veces consideramos, creyendo solamente que Él muere, pero teniendo dudas sobre si resucita o no. La resurrección de Jesús es esencial porque si Él queda en la tumba, pues no hay posibilidad de nueva vida ni de la vida eterna que Él ofrece. ¿Por qué? Porque no hay un camino para volver de la muerte a la vida, hasta Jesucristo, que por sí mismo vuelve a la vida. No provocado por otros, sino por sí mismo, según lo que él mismo afirma cuando dice, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Entonces es un anuncio claro el que hace en el bautismo, precisamente de esa meta que tenía, de ese propósito que tenía en su vida y ministerio. Tercero, pues era su momento de consagración a Dios. Se identificó como el Mesías, el Redentor y el sumo sacerdote. Son elementos que son parte de la profecía respecto a Jesucristo. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la presencia de Dios, eran lavados con agua para purificación, ungidos con aceite, y la sangre del holocausto pues se aplicaba antes de que ellos pudieran servir como sacerdotes. Es un buen ejemplo de lo que Jesús hace cuando se bautiza, porque Él entra al agua, el Espíritu Santo lo unge, desciende sobre Él como paloma, y en cierto sentido acepta derramar su sangre como forma de redimir a la humanidad pecadora. Entonces no está recibiendo la sangre de otros, sino la suya es ofrecida por causa de la humanidad desde ese momento. Entonces no hay un escaparse de Jesús, ni hay una posibilidad de otro destino, sino es aquel que está asumiendo, y lo está asumiendo de manera consciente, demostrando pues que en su consagración a Dios, en este evento del bautismo, está listo para llegar hasta el final. También fue el acto de inauguración de su ministerio público, porque también en ese punto del bautismo, tanto Juan como profeta de Dios, que preparó el camino, pues lo lleva al bautismo, y Lucas dice que en el momento de su bautismo y orando, en ese momento el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Así que insinúa así que el Espíritu descendió como respuesta a la oración de Jesús. Es más, hay una voz del cielo que relatada también en los evangelios que afirma, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, con lo que básicamente se inauguraba su ministerio y se daba la aprobación
para que de ahí en adelante, pues, durante 3 años, él desarrolle su ministerio público. Es el punto culminante en el que se separa también de su familia, porque a los 30 años dejaba ya ese lugar de ser responsable de su casa, de la casa de su madre, del cuidado de la viuda María, pues, que es lo más acertado que podemos tener, por la forma inclusive en que María se desenvolvía durante el tiempo que Jesucristo estaba, sin la aparición nuevamente de José, y por lo mismo, pues al ser Jesús el primero, tenía que cumplir 30 años para desligarse de esa responsabilidad, asumir un cargo público y de una manera, pues también dejar a su siguiente hermano el cuidado de su propia madre, ¿no? Entonces, era un momento único que tenía que ser, pues, sumamente emotivo, al mismo tiempo que tenía que tener una aprobación de parte de Dios visible de que eso era para lo que estaba preparándose. Entonces el bautismo llega a ser, pues, un evento que es sumamente trascendente, un evento que llega desde un punto de vista humano, como cualquier otro Jesús, a estar presente en el tiempo en que debe ser bautizado por Juan. Asume como ser humano, pero termina, pues, recibiendo una confirmación de lo divino en la voz del cielo y el Espíritu Santo que desciende sobre él. Esa es la primera marca del inicio del ministerio público de Jesús. La primera marca del inicio del ministerio público de Jesús es el bautismo. Es donde empezará su ministerio público. La segunda marca del ministerio público de Jesús es el evento de la tentación. Son los dos eventos que marcarán precisamente lo que es ese arrancar de los 3 años de ministerio público de Jesús, y ambos tienen que ver con lo humano y lo divino. Luego de ser bautizado, Jesucristo se dirige al desierto, llevado por el Espíritu Santo. Cuando habla del desierto, pues probablemente se refiere a tal vez cruzar el río Jordán hacia el otro lado, dirigiéndose hacia la península del Sinaí, cerca del desierto de Judea, donde por 40 días y 40 noches es puesto en ayuno y tentado también de parte de Satanás. Esos 40 días, que parece figurativo, pues es posible y probable, aunque el estado en que llegaría a estar Jesús después de estar 40 días en el desierto sin alimento sería muy deplorable, ¿no? Hay casos en que se ha demostrado que sí puede lograrse ese tipo de ayuno, pero que es sumamente delicado el estado de salud de la persona. Hay un caso que hace unos 4 años se publica inclusive un libro sobre un preso en China, un pastor protestante que había dejado de comer precisamente porque no le permitían ver a su familia, y que aguantó, pues, según él, inclusive casi 50 días antes de que le otorguen la posibilidad de que pueda ver a su familia, porque nació en, ¿cómo se llama? Derechos Humanos presionó al gobierno de China para que pueda realizarse. Entonces, si sucedió con Jesucristo, pues estaría en un grado total de deshidratación, tal vez sí consumía agua, pero sumamente lamentable su estado después de ese tiempo de ayuno, y al final, pues, de los 40 días está cansado y hambriento, y casi en el extremo de sus fuerzas. Y es en ese punto donde está más vulnerable y humano, donde Satanás lo tienta. Son 3 tentaciones realizadas por Satanás con el propósito de probar a Jesucristo, y las tentaciones son dirigidas a atacar, pues, sobre todo la humanidad de Jesucristo en su totalidad. Jesús también se defiende bajo condiciones humanas, y da respuestas bajo condiciones humanas sin que manifieste ningún poder de su deidad en ese tiempo que está en tentación. La primera tentación, pues, es bastante cruel. Un hombre que está sumamente hambriento, desfalleciendo casi por causa del ayuno, viene Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esto sí ataca lo que es el área física de Jesucristo. Mencionarle comida a una persona que tenga hambre, pues es sumamente cruel. Por lo mismo, pues Satanás está jugando con el deseo que tenga Jesucristo, un deseo normal, un deseo humano, carnal, de tener sustento para su hambre. Y él le dice: si eres hijo de Dios, pues estas piedras se conviertan en pan. Parece que no hay ningún tipo de mal en ese consejo, además hasta cierto sentido de preocupación de parte de Satanás.
porque precisamente para eso es la tentación. Aunque pues como la naturaleza física de Jesús está siendo puesta a prueba, Jesús tiene que responder bajo las condiciones de cualquier ser humano y por lo mismo no debería hacer gala de su poder, aunque se enfrentaba a un ser sobrenatural. Es la primera vez en la Biblia que tan claramente se ve en la oposición que quiere ejercer Satanás sobre la humanidad, sobre todo sobre la humanidad de Jesucristo, y cómo iba a ser el tiempo en que Satanás iba a estar pues, persiguiendo el ministerio público de Jesús. Aún así, Jesucristo pues limita su poder al hecho de contestar simplemente guiado por la palabra y afirmando en su respuesta que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces habla como cualquier ser humano, con lo que claramente demuestra que el ministerio suyo no es un ministerio que viene a mostrar los eventos sobrenaturales sin que haya una disposición propia de su voluntad como ser humano, como humano total, de hacer la voluntad de Dios, abriendo la posibilidad de que cualquier ser humano pues, pueda ejecutar libremente su voluntad a partir de ese momento. Entonces no somos juguetes de Satanás, no se priva al ser humano de poder hacer frente bajo su voluntad si desea, pues conservando sus principios ante cualquier tentación. También se demuestra que en esta tentación de que el ser humano pues no necesariamente tiene que ceder a aquello que lo impulsa, sino que puede tener el dominio suficiente para poder hacer frente a cualquier elemento y que la tentación en sí no es pecado porque es una tentación, un ofrecer algo que puede ser tomado o no, pero que debe considerarse las consecuencias de la acción que se decida hacer. Es como cuando sube al micro un joven y ofrece bombones o chocolates y va y los pone delante de uno sin compromiso y lo pone encima de las manos de uno, si está sentado, lo pone en su regazo y dice sin compromiso, solo para que ustedes observen. Y si uno pues decide quedarse con eso, tiene que pagar el precio, ¿no es verdad? Entonces, ¿hay algo malo en ese sin compromiso? Simplemente es tentación. El que decía al final sigue siendo aquel que quiere o no, dependiendo de lo que decida, eh, comer o no chocolate ese día. Entonces, la tentación funciona de esa manera. Por lo mismo, la responsabilidad del que cae o de que accede a una tentación y cede ante esa tentación, pues sigue siendo aquel que comete la acción. Entonces, Jesús teniendo las prioridades correctas, pues decide optar por la voluntad de Dios y no es el momento de que Él rompa el ayuno ni use sus poderes sobrenaturales para propio beneficio. La segunda tentación, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Va al área intelectual, porque precisamente habla de lo que conoce Jesucristo. ¿Conoce Jesús el Antiguo Testamento? Lo conoce. ¿Conoce las profecías del Antiguo Testamento? Pues sí. ¿Conoce los salmos donde saca esta porción Satanás? Sí, las conoce. Entonces, en el conocimiento de él, Satanás apela a lo que él sabe y afirma que Dios lo iba a proteger, tenía la obligación de protegerlo porque él era el Mesías. Por lo tanto, si es el Hijo de Dios, debería ser capaz de realizar esa acción sin que haya un peligro sobre su vida. Así que esta apelación, pues, llevándolo al lugar más alto del templo, delante de toda la gente que estaba abajo, y ofreciéndole que se lanzara, tiene que ver precisamente con el hecho de que, siendo quien era él, pues se considerara a sí mismo y estuviera dispuesto a esperar que Dios lo respondiera en todo, ¿no? Entonces hay una especie de vanagloria de la vida y presunción. No era fe y confianza en Dios lo que le pedía a Satanás, sino que era un propio confiar en sí mismo y en quién era. Por lo mismo, pues, representa un camino fácil, porque haciendo un milagro de esa envergadura, de ese tamaño, lanzándose desde la parte más alta del templo en un lugar público, pues iba a asombrar a la gente si él llegara con vida al suelo, con lo que el camino de reconocimiento de la multitud pues sería inmediatamente como profeta y podrían nombrarlo Mesías o aceptarlo como tal. Sin embargo, no era el camino que él debía elegir, él tenía que ir por el camino difícil
y por lo tanto le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con lo que la confianza pues plena no es acerca de lo que yo quiero, sino lo que Dios desea y cuál sea la voluntad que Él tiene para establecer lo que es debido. Entonces, en este sentido, reconoce pues que hay una astucia de parte del enemigo a intentarle hacer algo que no era la voluntad de Dios. Y aún así parecía muy espiritual, parecía demasiado solemne cuando lee el Salmo y cuando le ofrece realizar una acción milagrosa para que todos puedan reconocerlo y para probar que Él realmente es el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, pues la providencia de Dios no estaba bajo el ojo de Satanás, sino precisamente era una forma de tratar de forzar las cosas para que Jesucristo hiciera su voluntad en contra de lo que era el camino que su Padre había determinado. La tercera, recuerden que Jesucristo está actuando bajo la esfera física en estas tres tentaciones, no está acudiendo a su divinidad, por lo tanto responde como ser humano. En la tercera, pues lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, lo que es muy llamativo y significativo, pues porque claramente él dice, te daré todo esto porque es mío. Le ofrece los reinos de la tierra y le dice, yo me hago un lado, te lo dejo que tú dispongas, no me opongo más, pero te pido una cosa, que de rodillas me adores. Entonces se ve un acto casi un tanto desesperado de Satanás por lograr, aunque sea un reconocimiento de parte de Jesús, ofreciéndose a no tener intervención en lo que iba a ser su ministerio. Es más, hasta se podría evitar el camino de la cruz, porque sin oposición ni acusador, pues no había forma, no habría una necesidad de que se pruebe la justicia, de que la paga del pecado sea cumplida. Así que esa tentación apela al área espiritual porque va hacia lo que son los deseos de los ojos, mostrándole a Jesús los reinos del mundo, la gloria de ellos. Encontraba un atajo evitando el sufrimiento de la cruz. El atajo pues era, eh, de una vez arreglemos las cosas, no hay quien acuse si yo me hago a un lado y tú puedes disponer como desees. Más, se toma atribuciones que no son suyas porque da a entender que todos los reinos de la tierra son suyos en primer lugar y luego que él tiene la posibilidad de oponerse a Dios, lo que no es cierto en ningún sentido. Entonces, como no era la voluntad de Dios y el costo pues de arrodillarse ante Satanás implicaba precisamente un reconocimiento de las cualidades y calidades que tenía Satanás en sí mismo y él hubiera pues de alguna manera perdido todo al final si hubiera sido esta tentación. Un camino fácil, una oferta tentadora, el lograr el bien por otro camino, el fin justifica los medios, pues podría decirse en esta tentación, porque claramente pues lo que Jesús quería era liberar a los reinos de la tierra, a la humanidad, del poder destructor del pecado y de las manipulaciones de Satanás. Sin embargo, Jesucristo tenía el camino descrito y tenía que ir a través de la cruz. Con lo que la respuesta de Jesús en ese momento, pues, si fue atractivo o no a él evitar la cruz, claramente se ve que no titubea, que no duda, y dice a Satanás que se aleje porque escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por lo que no hay posibilidad de negociar el qué se debe hacer para liberar a la humanidad. Es un camino que se va a tomar y se va a cumplir porque es necesario que se cumpla toda justicia. Así que el gran objeto del diablo es que todos le adoren a él y daría lo que sea con tal de conseguir, aunque sea una vez, ver a Dios postrado ante él, adorándole, renunciar a todo lo que había maquinado y logrado durante tantos siglos, pues implicaba el deseo supremo que inclusive tenía Satanás de que el Dios hecho hombre pues se pudiera postrar ante él y rendirle adoración. Entonces Jesús no estaba dispuesto a eso, y aunque incluyera el sufrimiento de la cruz, pues desea continuar el camino que había determinado precisamente en el acuerdo con su Padre para llegar a que todo se hiciera. De esa manera Jesús vence las tentaciones y Satanás huye delante de él y acaba el pasaje describiendo a Jesús siendo atendido por sus propios ángeles luego de haber acabado este tiempo. Con lo que está listo para iniciar su ministerio, ha cumplido estos dos propósitos
ha marcado el inicio de su ministerio en el bautismo y saliendo indemne de la tentación, totalmente limpio de la tentación, demostrando que pues a partir de ese momento hay posibilidad para los seres humanos de una restauración y que Él es el que está encaminando esa restauración a través de la obra que realizará hasta llegar a la cruz. Así que no es solamente que Jesús tenía que llegar perfecto a la cruz para el momento de la cruz, sino que los 3 años que tenía por delante tenían que estar dentro de lo que es una conducta también aceptable hacia el pueblo, reconocida por el pueblo y delante de Dios. Entonces el camino va a ser difícil y de esta manera Jesús inaugura su ministerio público. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, próxima semana continuamos avance. Tenemos ya 2 temas avanzados. El tema número 4, el tema número 5 y este tema sería el tercero. Con lo que la siguiente semana sería el tema número 4 que sería suficiente para tomar examen de segundo parcial. Con lo que muy probablemente nuestro examen de segundo parcial sería el día 22, tomando la primera semana de los exámenes programados. Como los exámenes empiezan el día 18, pues muy probablemente, si no hay ninguna orden superior que diga que no, la siguiente semana confirmaremos como si es posible o no tomar el día 22 examen. Bueno, pero el plan es ese, que lleguemos al día 22 tomando examen esa semana. Bien, sería todo entonces. Uma pergunta. Sí, adelante, Carlos. O exame será presencial ou online? Sí, esa pregunta están haciendo todos. El problema es que para hacer presencial, pues tendría que tomar a todos mis alumnos, ¿no? Y los grupos mayormente, no ustedes, pero mayormente son grupos de 100, así que estoy tomando exámenes virtuales para todos mis grupos, porque no hay donde poner 100 alumnos. Tal vez a ustedes podría traerlos aquí, ¿no? Pero sería un tanto extraño tener un examen para un grupo diferente a los demás. Así que va a ser virtual, va a ser virtual. Eso sí, les pido que estudien ya, porque tenemos que probar que es lo mismo de consistencia tiene un examen virtual que un examen pues de manera presencial, así que probablemente haya más de un tipo de examen. ¿Ok? Bien. Entonces eso definimos próxima semana, fecha, y hasta ahora la modalidad que tengo pues aprobada es la modalidad virtual. Bien, sería todo entonces, jóvenes. Muchas gracias y nos